de nuestro pastorado en casa. Las células de pastorado son una forma de conexión, son grupos de conexión, son grupos de hogar, y cada uno de los grupos de hogar pues están desarrollando diferentes temas. Pero uno que me llama la atención es la CPC número 38 de la serie 2. Se debe recobrar la obediencia. Y necesitamos cada uno de nosotros aprender a obedecer a Dios en primer lugar, a entender la autoridad que Dios ha establecido para nuestras vidas. Dios es fiel, y ante el hecho de que el hombre, por causa del primer pecado que fue la desobediencia, se ha venido ese aspecto de generación en generación, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que hoy podemos estar en triunfo y ser cristianos obedientes. Pero cuando dejamos de lado la vida en Cristo, entonces se empieza a manifestar esos aspectos de desobediencia que causan dificultad en nuestra vida, causan dificultad igualmente en nuestro hogar, causa dificultad en nuestro diario vivir. La desobediencia es algo que Dios no admite, no quiere, porque el obedecer es mejor que el sacrificio, dice la Escritura, y que la grosura de los carneros. Cuando el Señor habla del obedecer, está expresando entonces que es importante el mejor obedecer que posiblemente levantar nuestras manos, hacer muchos sacrificios, presentar muchas ofrendas. Es mejor obedecer. Dios quiere eso. Uno de los hombres que manifestó desobediencia fue el primer rey de Israel. El Señor le ordena que destruya toda una población y no deje nada, porque estaba esa población afectando el crecimiento de los hijos de Dios. Y entonces el rey de aquella época, el rey Saúl, al comenzar a desarrollar esa parte que Dios le había dicho, dijo: no vaya a dejar nada, ni animales, no vaya a dejar personas, todo es necesario. A veces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Pero esa fue la orden de Dios. Y cuando el rey comenzó a hacer esto, entonces permitió la vida de un rey, permitió la vida de los animales más gorditos que tenía el enemigo, permitió muchas cosas. Y el Señor entonces manifiesta esto al profeta Samuel. El profeta Samuel se da cuenta del enojo de Dios y dice la Escritura que la desobediencia es como la anarquía, es algo tremendo que Dios no admite. Y cuando escucha el profeta Samuel, el profeta Samuel, entonces se da cuenta que hay animales, se escucha el mullido de los animales y le pregunta al rey: ¿por qué has permitido esto? Y dijo: porque escogí lo mejor para a ciertas cosas, pues era bueno dejarlas, pero el Señor había dicho: no permita nada. Y entonces Samuel le dice, a través de lo que el Padre, el Espíritu Santo había expresado a su vida, dijo: el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis capítulo 2, el versículo 16 en nuestra Biblia. Entonces está ahí en las primeras páginas de la Biblia. Muñeca, Nicole, ¿me prestas la Biblia? Gracias. Qué pena, mi hermana. Gracias. Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, del Edén, para que lo labrase y lo guardare. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Y el capítulo 3 de Génesis, versículo 1 hasta el 6, dice la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno, Señor, entender la importancia de la obediencia. Hoy queremos, Señor, recobrar, Padre, esa hermosa virtud que tú has puesto en nuestras vidas, pero que por causa, Señor, del pecado, de la tentación, vino la desobediencia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en este tiempo y entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Voy a meditar por unos momenticos, mis hermanos, porque queremos aprovechar el tiempo para hacer la otra parte, aunque, bueno, habían varios hermanos que tenían testimonios, pero damos gracias a Dios. Si usted tiene un testimonio, prepárelo, hermano, porque es para la gloria de Dios. No debemos callar las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas para bendición. Podemos entender que al recobrar la obediencia, Dios quiere que vivamos para agradarle a Él. Desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo. Cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto e incorrecto. Necesitamos ser librados de tal engaño y recobrar la obediencia. La caída del hombre se debió a la desobediencia. Repasamos la historia de Adán y Eva, como aparece registrada aquí en el capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis. Después de que Dios creó a Adán, le dio algunas órdenes. Entre estas estaba la de no comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Por una parte, Dios puso todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán, para que éste tuviera dominio sobre ellas. Pero, por otra parte, Dios puso al mismo Adán bajo autoridad. Adán estaba ejerciendo autoridad, pero Dios había puesto a Adán bajo autoridad, y era su autoridad, la autoridad de Dios, para que éste obedeciera a la autoridad. Solamente el que se sujeta a la autoridad, entonces puede ser autoridad. Y cuando Dios nos motiva a obedecer su palabra, es porque estamos bajo su autoridad, y Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso establece normas hermosas de bendición para nuestra vida. Según el orden, entonces, de la creación de Dios, Él hizo a Adán antes que a Eva. A Adán le dio autoridad y a Eva la puso bajo la autoridad de Adán. Dios puso a estos dos, al uno, como autoridad, a la otra para estar sujeta. Desde la creación, entonces, ese orden de prioridades es la base de la autoridad. Dios establece un orden de prioridades para bendición de nuestra vida. Entonces, debemos avanzar. Por consiguiente, a donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiere que nos sometamos para estar bajo autoridad. Y eso es muy importante para bendición.
Si usted va a otra ciudad, hay personas en las cuales tienen autoridad y uno tiene que sujetarse a la autoridad de esa ciudad. Si usted va a un almacén, hay personas que tienen autoridad y esas personas entonces establecen parámetros de comportamiento dentro del almacén. Por tal motivo, donde vayamos siempre hay autoridad y en vez muchas veces de obedecer la autoridad, entonces desobedecemos. Por eso, Adán también en vez de obedecer, entonces incurrió en desobediencia. Pero dice la Escritura que Eva tomó su propia decisión y era al ver que el fruto era bueno y agradable a los ojos, descubrió su cabeza, es decir, perdió su autoridad. El hecho de que comiera del fruto no se originó en la sumisión, sino en su propia voluntad. No solo entonces violó la orden de Dios, sino que también desobedeció a su esposo, Adán. Entonces, el rebelarse contra la autoridad que representa a Dios, es importante que entendamos que es rebelarnos contra Dios mismo. Necesitamos identificar la autoridad. El rebelarse contra la autoridad, cualquiera sea, es rebelarse contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios establece la autoridad. Entonces, cuando ocurre esta situación, Adán y Eva incurren en desobediencia. Por lo tanto, dice la Escritura que Adán pecó directamente contra la voluntad de Dios, porque aceptó que la mujer le brindase el fruto que Dios había prohibido. Y entonces Adán, en la autoridad que tenía sobre Eva, sobre la mujer, entonces perdió esa autoridad. Pero al incurrir también, al aceptar el fruto, entonces igualmente incurrió en desobediencia contra Dios. Entonces Adán fue desobediente a la autoridad de Dios. En la Escritura, en Romanos, capítulo 5, el versículo 19, encontramos esta expresión en cuanto al aspecto de la autoridad de Dios sobre cada uno de nosotros para bendición. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 5, el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Podemos entender entonces que por la desobediencia del primer hombre de la creación, dice la Escritura, entonces muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia el pecado fue imputado, fue transmitido a cada generación. Pero también dice la Escritura que por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hoy podemos entender que Jesucristo trajo a nuestra vida justificación y nos rescató de la sentencia de pecado por haber desobedecido. Es importante entonces entender que toda obra debe hacerse en obediencia. Eva, la primera mujer, fue puesta no solamente bajo la autoridad de Dios, sino también en el orden divino bajo la autoridad de Adán. Ella tenía una doble autoridad a la cual debería obedecer. Nuestra actual posición no es diferente de ese momento cuando Eva vio el fruto prohibido, vio que era bueno como alimento. Dice la Escritura que ella comió de él sin preguntar a quién obedecía. Pero desde el mismo principio Dios había ordenado que el hombre obedeciera y no fuera obstinado. La acción de esta mujer, de la primera mujer, sin embargo, no fue gobernada por la obediencia, fue iniciada
por su propia voluntad. Ella no se sujetó al orden de Dios, no obedeció a su propia autoridad. En cambio, dice la Escritura, nos damos cuenta que tomó su propia decisión, se rebeló contra Dios y cayó. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída, y todo acto de desobediencia es rebelión, como dice la Escritura en el libro de en el libro de Josué, sí, capítulo 15, versículo 24. A medida que se acrecienta la obediencia del hombre, se reducen sus propias acciones. Al principio, cuando comenzamos a seguir al Señor, estamos llenos de actividad, pero somos muy pocos obedientes. Pero dice la Escritura que si obedecemos, tendremos la retribución de la bendición. Dios traerá a nuestra vida bendición. Necesitamos en el nombre del Señor doblegar las obras de nuestro yo para obedecer lo que Dios establece para nuestras vidas, para que podamos vivir en bendición. Los cristianos, nosotros, debemos obedecer la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios, dice la Escritura en Romanos capítulo 13. Todas las autoridades han sido instituidas por Él. Al hacer una investigación en todas las autoridades hasta llegar a su origen, invariablemente terminaremos en Dios. Dios está por encima de todas las autoridades y todas ellas están bajo Él. Todas las autoridades están debajo de Dios. Dios es la autoridad suprema. Y al entrar en contacto con la autoridad, entraremos en contacto con Dios mismo. Básicamente, entonces, mis hermanos, la obra de Dios no es hecha por el poder, sino por la autoridad. Él sustenta todas las cosas por la poderosa palabra de su autoridad, así como las creó por la misma palabra. Su palabra de mandato es autoridad. Lo que Dios expresa es autoridad. No podemos decir cómo opera la autoridad de Dios. Sin embargo, sabemos que Él hace todas las cosas por medio de la autoridad. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. En Él había autoridad. Y dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque tenía la autoridad como creador. Dice la palabra del Señor, separó la luz de las tinieblas, porque tenía autoridad, y tiene autoridad sobre la luz y las tinieblas. Y dice la Escritura que hizo todos los animales que están en el campo, y todas las aves que están en los cielos, y todos los peces que están sobre los mares y en los ríos. ¿Por qué los creó Dios? Porque tiene autoridad. De tal manera que la autoridad de parte de Dios es porque sabemos que por medio de esa autoridad nosotros somos creados para bendición. El amado, cuando hablamos de un centurión que habla en el libro de Mateo, dice la Escritura que había un hombre un hombre criado de un centurión, un soldado, digamos así. Y dice la palabra del Señor que estaba enfermo. Un criado de un centurión estaba enfermo. El centurión sabía que estaba bajo autoridad, como así también que tenía autoridad sobre otros. Así pues, no le pidió al Señor más de una sola cosa, que dijere la palabra. Di la palabra, dice la Escritura, y mi criado será sano. Ya él creía la obra de la sanidad. Ya él sabía que el Señor, con solo dar la palabra, su criado sería sano. Solo una cosa que dijera, una palabra que fuese expresada de parte del Señor,
Ya él creía entonces en la sanidad, porque sabía que si la palabra salía del que tenía autoridad, su criado podría ser sano. Dice la Escritura en San Mateo capítulo 8, versículo 10, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Fue la expresión del Señor al ver la fe de este centurión. Un hombre que creía que con solo la palabra su criado sería sano. No estaba cerca, estaba en casa, pero dice la Escritura que cuando llegó el centurión, efectivamente su criado ya estaba sano. Ya estaba desarrollando actividades. Gloria sea al Señor. Por eso, entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. Cuando entendemos la autoridad de Dios, sabemos que lo que Dios quiere para nuestras vidas es bendición. Y termina esta célula, esta expresión, esta palabra, diciendo: hoy día el universo está lleno de autoridades establecidas por Dios. Todas las leyes del universo han sido instituidas por Dios. Todo está bajo su autoridad. Cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Todos los creyentes deben, por lo tanto, aprender a obedecer a la autoridad. Tengamos un espíritu de obediencia, practiquemos la obediencia. Los que han ejercitado la obediencia no se sienten obligados, sea cual fuere el lugar en que les ponga. Con toda naturalidad pueden vivir una vida obediente. Aprendamos a ejercer la autoridad delegada. Hoy como cristianos debemos recobrar la obediencia y ser así personas rodeadas de grandes privilegios de parte de nuestro Creador. Recobremos la obediencia. El obedecer es mejor que el sacrificio. Mi hermano, si tú has sido desobediente, si hemos sido desobedientes con el Señor, podemos hoy decir: Señor, yo quiero recobrar la obediencia. Yo quiero hacer lo que tú me digas que haga. Yo quiero, Señor, desarrollar una vida en obediencia. Hay muchas cosas, hermanos, que hemos dejado de hacer. Por eso la Escritura dice, hay dos palabras que quiero recalcar en la Escritura, en la palabra de Dios. Dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El someternos a Dios significa obediencia. Hay muchas personas que están resistiendo al diablo, al enemigo, pero no hacen la primera parte, que es someterse a Dios. Y entonces hay una acción incompleta, porque quieren pelear por sus propias fuerzas, y lo más seguro, por falta de sometimiento a la autoridad, es que terminan derrotados. Hay creyentes cristianos que están diciendo derrotados porque quieren resistir al diablo, pero no se están sometiendo a Dios. Necesitamos entender lo que dice la Escritura para bendición, para que podamos avanzar en la gloria y en la bendición. Y otra palabra que expresaba el escritor de los Hebreos, cuando expresó que el Señor Jesús sufría, y dice la Escritura que daba expresiones fuertes, quejidos fuertes, pero aunque era hijo, dice la Escritura, aprendió obediencia, porque estaba clamando a aquel que lo podía librar de la muerte, pero siendo hijo de Dios, aprendió obediencia. ¿Por qué el Señor aprendió obediencia? Porque se despojó de su gloria y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era necesario que aprendiera a obedecer. El obedecer es mejor que los sacrificios. Pues así como el Señor aprendió obediencia, mis hermanos, nosotros debemos recobrar la obediencia. Los padres
Los hijos deben aprender a obedecer a sus padres para bendición, para que la gloria de Dios repose sobre sus vidas y venga la promesa del Señor que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos, mis hermanos, recobrar la obediencia. Es necesario igualmente que aprendamos a obedecer las órdenes de aquellos que están en autoridad, ya sea en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio. Cada uno de nosotros podemos identificar la autoridad. Nunca diga cosas incorrectas contra la autoridad que Dios ha puesto bajo su cuidado. Nunca haga algo incorrecto. Dios ama a los que le aman. Dios honra a los que honran la autoridad para bendición. Amén. Vamos a ponernos en pie. Recobremos la obediencia. Recobremos la obediencia. La palabra de Dios, la Biblia, enseña la importancia de someternos a nuestras autoridades establecidas. La obediencia es un principio fundamental. Si queda sin solución este asunto de la autoridad, nada más se podrá resolver. Así como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida, así también la obediencia es el principio por el cual vivimos esa vida. Así que aprendamos a ser obedientes. Padre, te damos gracias, porque tú, Dios, hoy deseas que tu iglesia, tu pueblo, te ame en espíritu y en verdad y honre la autoridad. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos regocijarnos en ti. Bendice, Señor, tu obra en este lugar y bendice, Señor, tus hijos. Honro, Señor, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Honramos, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos vivir para agradarte a ti. Gracias, Señor, porque nuestra vida está regida bajo tu poder y bajo tus principios, Señor. Gracias, Señor, porque así como, Padre, vino la desobediencia por un hombre, Señor, hoy podemos saber hoy podemos entender que podemos ser obedientes si seguimos tus pisadas. Ayúdanos, Señor. Mira tu iglesia aquí reunida. Bendigo cada integrante de las células de pastorado en casa. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada corazón y en cada vida. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor. Entonces, despedimos a las personas que están en la transmisión para que podamos desarrollar lo que viene.